Muy bien, lo primero que vamos a ver ahora es, para hacerlo en orden, es algunas notas relacionadas con la Biblia hebrea, o lo que tradicionalmente conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? Esta es una charlita que impartimos en el curso de hermenéutica en el Instituto Teológico Buen Pastor de la Catedral de Vida. Ahí laboramos por algunos años en esa magnífica institución. Bien, lo primero es saber, que sepan, que la Biblia hebrea está dividida en tres partes. En la Torá, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los Nevín o los profetas y algunos libros históricos, y los Ketubín, que son los escritos, los libros de sabiduría, de poesía, en fin. ¿eh? Esa es la división de la Biblia hebrea, tal como los judíos pues manejan su Biblia sagrada. En relación con los Nevín, los profetas y libros históricos, deben saber que para los hebreos, los libros que nosotros llamamos históricos, como Reyes, Crónicas, Samuel, para ellos son libros proféticos. Ellos ven la historia desde el punto de vista profético. Por eso es que todos esos libros están incluidos en los Nevín, que son los profetas. Y los Ketubín, en esos libros, hay algunos libros que nosotros llamamos profetas, proféticos, como Daniel, por ejemplo, no están en los Nevín. Y la razón de ello es que Daniel fue un libro escrito tardíamente. Entonces los hebreos no lo incluyen en el paquete de libros proféticos e históricos, sino que los meten en los llamados Ketubín o los escritos. El canon hebreo en boca de Jesús y en la sinagoga, o sea, en el Sermón del Monte, se menciona el canon hebreo. Para la época de Jesús solamente estaba ya constituido la Torá, que es el Pentateuco, y los profetas. Los Ketubín no estaban formados, es decir, los escritos. Eso vino a formarse por allá por el año 90 después de Cristo, como como unos 60 años después de los eventos relacionados con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces aquí están las fechas probables de esa composición del canon hebreo. En el 400 antes de Cristo ya estaba establecida la Torá. En el 200 antes de Cristo estaban ya establecidos los Nevín, o sea, los profetas. Y que están los profetas y los libros históricos. Y los Ketubín al final del siglo I, ¿no? Aquí puse año 100, pero más o menos es el año 90 después de Cristo. Canon y texto hebreo, ¿quién fue primero? Es una bonita observación. Evidentemente primero fue el texto y después fue el canon, porque se escribieron muchos libros. Y de toda esa colección de libros, esa ingente literatura, se eligieron aquellos libros, según los hebreos, que iban a formar parte de su listado sagrado, porque eso es lo que se entiende por canon. Aquí ponemos unas preguntas para acompañar pues al debate cuando se formaron los libros del canon. ¿Quiénes participaron en su elaboración? ¿Y qué circunstancias motivaron su redacción? ¿En qué lugar se escribieron? Mucho se ha escrito sobre eso y lo que puedo mencionarles es que cuando los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia y después con los persas, según las tradiciones mismas hebreas, ellos establecen que ahí, en ese tiempo, fue donde ellos tomaron tiempo para ordenar toda su historia. O sea que de ahí viene todo el conglomerado ordenado de cómo los hebreos entendieron su propia historia sagrada. ¿Quién fue primero, el canon o el texto hebreo? Lo acabo de señalar, ¿no? Y evidentemente primero fue el texto y después establecieron el canon, que es la lista de libros sagrados. Algunos detalles de la mención de la Torá en el canon hebreo. La Torá, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco.
Dice, primera referencia a un libro sagrado, está en Segunda de Reyes 22:8. Esdras tenía la ley de Dios, está anotado en Esdras 7:14. El pueblo pidió la lectura de la ley, está en Nehemías 8 del 1 al 2. Ahí más o menos para tener una idea, ¿no? Después que ellos salieron de la cautividad, el valor, pues, la importancia que le daban a su Torá, a la parte para ellos más importante de la Biblia. Es importante que sepan todo esto en el contexto, pues, de nuestro tema de las versiones de la Biblia. Hay algunos criterios rabínicos que establecieron ellos, ¿no? Para que un libro se considerara sagrado, para que entrara dentro de la lista del canon. Y, por ejemplo, estar escrito en hebreo o en arameo. En hebreo o arameo. Aquí debí poner o. Haber sido escrito entre Moisés y Esdras, es decir, entre el 1300 al 400 antes de Cristo. Ahí es donde hay una polémica con el libro de Daniel, porque el libro de Daniel está comprobado que fue escrito no en este rango, fue escrito por allá se cree, según las tradiciones mismas hebreas, por allá por el 200, 300 antes de Cristo. Bien, otro de los criterios es estar asociado con algún personaje de la historia judía. ¿Bien? Así que son criterios que usaron los rabinos para establecer su canon. Concepto de canonicidad, ya les mencioné algo de lo que es el listado sagrado, ¿no? El listado de libros considerados como sagrados y que van a regir la liturgia y la confesión, en este caso de los hebreos. Dice, a cargo de un cuerpo colegiado de rabinos, dirigido por el rabino Yohanan ben Zakkai, muy famoso este rabino, realizado en la ciudad de Jagnia, entre los años 90 y años 100 después de Cristo. Y referenciado este proceso por un historiador judío llamado Flavio Josefo. Muy famoso este historiador porque referencia parte de lo que se sabe de la historia de las tradiciones judías, a través de sus libros, evidentemente. Bien, la clasificación religiosa que hacen los judíos de sus libros. Libros que contaminan las manos, libros no autorizados para la lectura pública y los libros de afuera. Esta expresión que contaminan las manos no es que ensucian las manos, no es que dañan las manos, sino que son libros muy sagrados, y que el creyente ordinario no puede tocarlos, pues no puede tratarlos, y ellos tienen esa expresión. Aquí la traducción más o menos no es tan elegante, porque serían como libros que son muy sagrados, como por ejemplo los libros de la Torá. Ese es un libro muy sagrado para ellos. Libros no autorizados para la lectura pública. Para ellos hay algunos libros que originalmente ellos consideraban que no eran para el uso público, y que son libros que tratan algunos temas que para el contexto judío se deben tratar nada más dentro de la comunidad y no afuera. Uno de esos libros, por ejemplo, es Cantar de los Cantares, por poner un ejemplo. Un libro que, como todos sabemos, el tema de ese libro es la sexualidad, el amor, la pasión, en fin. Otro libro que consideraban ellos que no era autorizado para la lectura pública era el libro del profeta Ezequiel, porque en parte del profeta Ezequiel hay partes que no encajan con las medidas del tabernáculo, con la Torá. Entonces, como hay una aparente contradicción ahí entre esas medidas que aparecen en el libro de Ezequiel y las medidas que aparecen en la Torá, creo que es en Levítico donde está eso. Entonces, ellos dicen que eso debe quedar dentro de la comunidad, que no debe tratarse fuera. Y los libros de afuera, pues los libros que son de común trayecto, libros como el libro de Job, como los Salmos, como Proverbios, en fin. Es una clasificación, por eso puse aquí religiosa. Dice, términos usados para sus libros. Libros sagrados, comunican santidad, como los libros de la Torá. Libros ocultados, genusim, fuera del uso oficial. En ese sentido, fuera de la liturgia, pues fuera del trabajo. Por ejemplo, no usar
Cantar de los Cantares. Ellos no lo usan para la liturgia, por poner un ejemplo. Libros extraños. Sefarín Giksonim, que tratan algún desprecio o repudio. Un ejemplo, el tema del libro de Job, para ellos es muy fuerte. Y no solo es fuerte por el contenido, porque está comprobado que el libro de Job tiene raíces árabes. Y entonces ahí hay una polémica seria entre los hebreos con ese libro. Hay un famoso autor norteamericano, Brevar Child. Él hizo en esta famosa universidad de Yale una lectura, un artículo, yo le diría incendiario sobre lo que es el canon. Y dentro de eso, pues habló del Antiguo Testamento. Si a alguno de ustedes le interesa ese artículo, pues háganmelo saber y a través del profesor Ceballos se lo haré llegar. Bien, ¿en qué consisten las apreciaciones de ese autor? Él señala que hay libros históricos, que hay libros canónicos y que son históricos, evidentemente, que están los documentos de Qumran y que hay libros de un estatus diferente por ser canónicos. O sea, él hace una distinción de los libros para tratar de catalogarlos, digámoslo así. ¿Ve? Y parece que esa clasificación que hace Brevar Child no gustó en la comunidad de científicos, de académicos pues, y teólogos especializados en el Antiguo Testamento. Bien, hablando de toda la Biblia hebrea, podemos hablar que se pueden ver varias aristas dentro de esa colección. Y es una arista que tiene que ver con la literatura, ¿ve? Evidentemente, son libros. Una arista que tiene que ver con lo confesional, como les dije, es la Biblia hebrea, la Biblia sagrada hebrea. Una Biblia que tiene un contexto sociológico, evidentemente, de la sociedad hebrea. Una arista que tiene que ver con la interpretación de esos libros. Existe toda una teoría de interpretación rabínica sobre los libros hebreos. Y existe una arista también que es teológica, que es el tratamiento de Dios que se ve en todos esos libros. Entonces aquí lo pongo como una colección literaria, esa lista de libros, una lista obligatoria de libros. Hay un fenómeno de recepción, como todos sabemos, la revelación pues se le fue dada a ellos y esos autores pues se pusieron a escribir. Existe una teoría literaria de recepción, se ha tratado de explicar cómo fue que los hebreos recibieron esa literatura sagrada. Y hay una disciplina normativa dentro de la comunidad de fe, una disciplina normativa. Y por último, ¿cómo debe verse el canon de la Biblia hebrea? Para nosotros los cristianos, por eso yo decía al inicio, es importante que ustedes tengan presente que lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento es la Biblia hebrea, es la Biblia sagrada de los hebreos. Y como tal, debemos tenerle un respeto por ello, porque es la Biblia, no es de autoría cristiana. Eso es lo que quiero destacar. Y debemos, cuando no entendamos algo de ese Génesis, debemos ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Los hebreos. Los hebreos han escrito mucho sobre los orígenes de sus libros. Y a manera de observación y de crítica constructiva, a mí me llamó poderosamente la atención cuando ya estaba haciendo carrera como teólogo, ver cómo los cristianos menosprecian esa literatura. Ver que en el mundo teológico cristiano, por ejemplo, en el que me agito, el mundo pentecostal, cómo menosprecian esas fuentes rabínicas de tradiciones, que ahí hay mucha riqueza sobre esos orígenes que no lo vamos a encontrar en otro lado. Muy bien, esto es para complementar pues lo que señalábamos en la audición pasada sobre la presentación de este tema de las versiones de la Biblia, su naturaleza e importancia. Es importante que conozcan sobre la Biblia hebrea, que es la base, pues, parte de la base de toda esta temática que vamos a tratar.